Hola, mi nombre es Pamela Sánchez. Pertenezco al Instituto Tecnológico Superior Sucre. Me encuentro cursando el tercer semestre paralelo B. Hoy voy a hablar del rol del Estado en la economía. Como primer punto, tenemos el objetivo. Vamos a analizar el rol del Estado dentro de la economía mediante la información de Internet y la información adquirida en clases para distinguir el cumplimiento de las funciones. Vamos con su definición. Para definir lo que es el Estado en economía, es necesario definir el concepto de Estado. El Estado es una organización política que posee poder soberano, económico y administrativo sobre una zona geográfica determinada. Su importancia. El Estado cumple un papel fundamental en la economía de un país, pues si tiene responsabilidad, madurez y cumple eficientemente sus funciones, es directamente proporcional al desarrollo, prosperidad y crecimiento económico del Estado. Categorías. En este sentido, el gobierno tiene dos tipos de actividades en el sistema económico. Primero, actúa como el más grande agente económico. Y su segundo es un regulador del sistema económico. ¿Por qué? Porque se manifiesta en estas siguientes 4 categorías que impactan a los mercados. Primero, el sector público. El Estado interviene en bienes y servicios que impactan a los mercados. Esto para distribuir la riqueza o proveer bienes que de otra manera no serían producidos. Siguiente. Su estructura legal para el funcionamiento del sector privado. Los gobiernos crean y velan por la aplicación de leyes contractuales e institucionales que proporcionen la estructura necesaria para el correcto funcionamiento de los mercados. Por ejemplo, las leyes de propiedad privada. Estas son el pilar para que existan mercados libres entre individuos privados, pues sin una propiedad privada nada sería de nadie y además se crearían incentivos perversos para usar los recursos escasos de forma ineficiente. También tenemos la estabilidad macroeconómica. Esta es que el Estado, a través de sus políticas macroeconómicas, puede evitar o por lo menos minimizar las recesiones o depresiones económicas. Sin embargo, su límite es muy limitado, pues muchas veces las causas de estas recesiones son externos a la economía del país. Cuarto, la elaboración y aplicación de regulaciones. Las faltas de los mercados y como la falta de su información a externalidades negativas o competencia imperfecta causan muchas ineficiencias económicas, afectando principalmente a los consumidores. Es por esto que los estados intervienen para informar correctamente a los consumidores, para proteger el medio ambiente, promover la competencia entre empresas, promoviendo así la competencia perfecta. Ahora tenemos sus funciones del Estado. El Estado tiene 5 principales funciones, que son, tenemos como primera, la gestión del gasto público. La gestión del gasto público. Aquí se establecen las áreas prioritarias donde se deben invertir los recursos de los ciudadanos. Las áreas más comunes de inversión del gasto público son la defensa, que serían los militares, y su seguridad nacional, que serían los militares y policías. La justicia, como son los jueces o en algunos casos el mismo Estado. Lo relacionado a sanidad, nuestros hospitales y la limpieza de los mismos. Tenemos la seguridad, que puede ser la policía o también se incluye la seguridad privada, la cual ha tenido mucho más alcance o mucha más demanda en estos últimos tiempos. Además de su educación y la infraestructura básica anulada al manejo energético.
Siguiente, como segundo punto tenemos la regulación de la actividad económica. Esta regulación y el seguimiento de las actividades económicas se consiguen mediante tres mecanismos, los cuales son la política monetaria. La política monetaria busca impulsar el crecimiento económico. La política fiscal, que es la gestión de los impuestos del Estado, y la política de regulación, que es la que garantiza la competencia libre. También tenemos la financiación del Estado nacional, del gasto nacional. Esto se puede hacer con los ingresos corrientes del Estado, como servicios prestados, tarifas, impuestos, entre otros. También se tiene mediante el endeudamiento, como la emisión de bonos, o mediante la deuda pública, externa e interna. Como cuarto punto tenemos la gestión de los recaudos nacionales. Se basa en atesorar los recursos de un gobierno y crear una reserva nacional. Cosas que fungen como garantía de que el Estado es capaz de cumplir con los compromisos contraídos a nivel internacional. Y como último punto tenemos determinar políticas positivas. En esta función se determina el nivel de impuestos y tarifas que deben pagar sus habitantes. Tenemos esto como referencia en Ecuador, la tarifa del 12% al IVA, y además tenemos sus retenciones, tanto la retención del IVA y la retención en la fuente. Esto es un anticipo que se da al Estado para asegurar el cumplimiento de nuestras obligaciones, como nuestras declaraciones tanto del IVA y de la fuente, o nuestras declaraciones de patrimonio. Entonces, como conclusión del rol del Estado en la economía tenemos: el Estado interviene en la economía de muchas formas. Influye en los impuestos, gasto público y numerosas regulaciones. Sus decisiones afectan a todos los individuos en todos los aspectos de la vida cotidiana y de la vida económica. Por eso, debemos ser responsables con nuestros votos al momento de elegirlos y ser responsables en nuestro futuro profesional. Muchas gracias por su atención.